Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen. Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a este espacio aquí en Radio Costa Rica llamado Hablando con Dios. Mi nombre es Juan Diego Vargas y hoy vamos a compartir una palabra, un mensaje que el Señor Jesús tiene para nosotros. Así que le pido, primero que se relaje, que se cierre sus ojos y que nos pongamos en manos del Señor. Señor Jesús, te damos gracias por un día más de vida y te damos gracias por todas las cosas maravillosas que nos das. Señor, gracias porque estamos vivos, porque tenemos tu amor, porque tenemos tu misericordia, porque tú eres bueno y haces todo perfecto. Señor, te pedimos perdón porque pecamos, porque a veces nos cuesta mucho creer en ti, nos cuesta mucho creer en tus mensajes, en tu amor, Señor. Y a veces, aunque no te veamos, Señor, dudamos, pero hoy, Señor, te pedimos que nos des una fe fuerte para poder afrontar todas las vicisitudes que nos vengan, Señor. Te pedimos, Señor, por este día, por esta semana que empieza, y por todas las personas, Señor, que están en necesidad en este mundo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muy bien, hermanos. Hoy les voy a compartir una prédica que tiene como nombre el control. Así que voy a dar inicio en este momento. Bueno, como pueden leer aquí, el control. ¿Qué es el control? ¿Cómo nos afecta y cómo podemos limitar nuestra necesidad de recurrir a él? Bueno, primero que nada, veamos, ¿qué es ser controlador? Esa es una pregunta que nos debemos de hacer. Pues es un individuo que busca tener dominio o mando o preponderancia de una o más situaciones. Una persona controladora quiere ser el dominante en toda situación, quiere que todo esté bajo su control, bajo dentro de sus capacidades y que todo él lo pueda manejar. Puede haber muchos ejemplos de control, pero a Jesús y a Dios no le gusta que seamos controladores, porque el control nos quita la paz, el control nos roba la paz, nos quita esa sensación de tranquilidad que nos brinda el Señor. Cuando somos controladores no la tenemos. Por eso tenemos que ver primero de dónde viene y segundo ver algunas estrategias de cómo podemos evitar ser personas controladoras. Bueno, para eso vamos y los invito a todos a ir a Mateo 8, 23, 26. Okay. Y dice así:
Jesús subió a la barca y sus discípulos le acompañaron. De pronto se desató sobre el lago una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido. Sus discípulos fueron a despertarle diciendo: Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él les contestó: ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen? Dicho esto, se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente en calma. Ellos se quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Bueno, el inicio de nuestra charla va a ser esta lectura. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido que, bueno, que vamos en una barca, que tenemos una promesa del Señor de que vamos a salir adelante, y pues vemos que se empieza a hundir nuestra barca, que las cosas no están saliendo a nuestra manera y nos empezamos a preocupar? Nosotros ya aceptamos a Jesús en nuestro corazón, eso es lo más importante. Nosotros ya aceptamos que Él está aquí adentro. Sin embargo, a veces se nos olvida y a veces Él está dormido y quiere que creamos. Entonces, cuando vas en la barca y sentís todas estas tribulaciones, y vean que no fue una tormenta así como fuertecilla, no, fue realmente una cosa dura, se les empezó a meter el agua en el barco y yo creo que ahí cualquier persona se hubiera asustado. Ellos ahí perdieron el control. Ellos creían que ellos iban controlando bien el viento, iban bien en su barquito, iban a llegar al otro lado, a, bueno, entre comillas, su tierra prometida o hacia su objetivo. Y pues no fue así. Ellos tuvieron que quedarse sentados, se desesperaron y tuvieron de que llamar a Jesús y decirle: por favor, hace algo porque nosotros no sabemos qué hacer. Eso nos pasa en nuestra vida mucho. Cómo perdemos la fe a pesar de ya tener una promesa establecida de parte del Señor y decimos: no, es que esto no va a suceder, esto es imposible que pase. Pero el Señor quiere decirnos hoy que sí va a pasar y que Él nos va a liberar de esa tormenta. Ok. ¿Por qué buscamos controlarlo todo? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros, hermanos, buscamos querer tener el control de absolutamente todo lo que hacemos? Okay. Vamos a ir a Juan 15:6, donde vamos a hablar de la primera característica. El miedo al fracaso viene de la mano de querer controlarlo absolutamente todo. Es decir, nosotros queremos siempre tener el control de todo porque nos da miedo fracasar, porque decimos: si yo no termino esto ya, si yo no completo esta tarea ya, no va a suceder. Un ejemplo puede ser un recibo de luz. Tengo que pagar la luz, tengo que pagar la luz, tengo que pagar la luz, pero uno se mortifica tanto sabiendo que tiene la plata, sabiendo que tiene el recibo, pero no puede hacer la transacción, digamos, por ejemplo hoy que es un día feriado. Pues es difícil porque nos da miedo fracasar, nos da mucho miedo y mucho temor, y esto en la palabra de Dios en Juan 15:6 dice: el que no permanece unido a mí será echado afuera y se secará como los sarmientos que recogen y se queman en el fuego. O sea, hay que permanecer en Él, porque si realmente no permanecemos en Él y permanecemos en nuestra obsesión y en nuestra necesidad de control, eventualmente vamos a fracasar. Por eso el Señor llama a que nos mantengamos en paz, en armonía, sin estar muy afanosos. Luego, otra consecuencia, bueno, primero vemos que nos da miedo el fracaso, nos da miedo caer, fallarle a Dios o fallarnos a nosotros mismos y que la gente nos recrimine. Ahora que vamos eso también genera inseguridad y duda. Nosotros buscamos controlarlo todo porque no estamos 100% seguros de que Dios va a calmar nuestra tormenta. Entonces, qué nervios, creo que esto no me está saliendo, mejor me meto un poco más, o le mando una solicitud, no sé, de trabajo a tal empresa, mejor le mando un correo preguntando cómo va. Todas estas cosas son dudas. Si Dios ya te prometió, por ejemplo, ese trabajo y
y te lo va a dar. Tené fe, manda a hacer las entrevistas, hacer lo que tengas que hacer, pero ya no te mortifiques más, entregáselo a él. Si le estás mandando otro correo al reclutador o a la empresa, pues estás demostrando tanto en el mundo como en lo espiritual que no estás confiando en Dios. Entonces simplemente sabe cuándo ya hiciste todo lo que pudiste y cuándo puedes hacer un poquito más sin necesidad de controlarlo todo. En el Salmo 9:10 dice: Señor, los que te conocen confían en ti, pues nunca abandones a quienes te buscan. Si usted ya lo buscó, si usted ya le pidió en oración, confíe en Él, porque Él no nos va a abandonar en esta situación tan complicada en la que estamos viviendo, no nos va a abandonar en nuestra vida en general, Él jamás nos va a abandonar. Entonces, confíe en el Señor porque Él va a hacer cosas maravillosas. También podemos ir a Efesios 6:12 y dice: porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, que tienen el mando, autoridad, dominio sobre este mundo lleno de oscuridad. Acá el enfoque que le quiero dar no es el mismo que siempre se le da, que la gente no es su enemiga, sino los espíritus alrededor, los malos sentimientos, es el mismo enemigo soplando en la cabeza de las personas, sino quiero enfocar en la parte de la inseguridad y la duda. A veces el enemigo susurra en nuestro oído: no has pagado el recibo, no te van a llamar, no te van a llamar, no te van a llamar, no te van a dar eso que tanto estás esperando. Y ahí es donde nosotros empezamos a asustarnos, a tal vez caer un poquito en lo que es el pánico, y no vemos a Dios, sino lo que vemos es nuestra inseguridad, y el enemigo es perfecto sembrando duda en las personas y sembrando duda en los fieles. Es una de sus mayores virtudes, por así decirlo, porque él, de hecho su nombre es, el diablo significa engañador. Él lo que busca es engañarnos y que nosotros no creamos en Dios ni en su poder. Bueno, también otra característica del controlador, o por qué se busca controlarlo todo, está en 1 Corintios 7:9. Pero si no pueden controlar su naturaleza, que se casen, pues más vale casarse que consumirse de pasión. A los casados les doy este mandato que no es mío, sino del Señor, que la esposa no se separe del esposo. Ok. Aquí no estoy hablando tanto de pareja, aquí estoy hablando, bueno, el Señor está hablando, o el enfoque que le queremos dar no es tanto el tema de la pareja, sino el tema de casarnos con Dios, casarnos con la promesa, casarnos con esa promesa, en lugar de andar dándole rienda suelta a nuestros pensamientos, pensando en todas las dudas que el enemigo nos está tratando de sembrar. Es muy importante alejarse de esa inseguridad, alejarse de esa duda y confiar en el Señor, confiar en su promesa, confiar en su victoria. Por eso mismo es muy importante tener siempre un dominio de nuestros pensamientos, ya que el Señor nos va a liberar siempre, pero si nosotros mantenemos una mentalidad muy enfocada a Él, Él nos va a dar paz, Él nos va a dar tranquilidad, Él nos va a dar gozo. Otra razón de por qué buscamos controlarlo todo es el orgullo. Siempre una persona orgullosa va a querer controlarlo todo por el miedo a fallar, porque el orgulloso, tanto el orgulloso que se cree más que todos los demás, o mejor dicho, el altivo, y el que se cree inferior, ambos les da miedo fallar. El orgulloso porque yo soy demasiado perfecto para fallar, y el que se autoflagela porque le da miedo fallar, porque soy tan inútil que siempre fallo, que siempre me equivoco. Entonces hay que tener mucho cuidado con el orgullo, porque es hermanito del control.
el control siempre viene de la mano del orgullo y nos puede llevar también a pecar. En Proverbios 18:12 dice, tras el orgullo viene el fracaso, tras la humildad la prosperidad. O sea, detrás de, bueno, más claro no imposible, detrás de cada orgullo, detrás de cada sentimiento feo de no puedo perder, no puedo permitir equivocarme, está destinado al fracaso. Hay que ser humildes, hay que aceptar cuando nos equivocamos y eso es parte de no querer controlarlo todo, de entregarle a Dios, saber, bueno, Señor, ok, tengo que hacer X cosa. ¿Qué es lo peor que podría pasar si no lo hago? Ok, tal cosa. Y irse mentalizando en que, ¿qué pasaría si fallo? Y darse cuenta que no es tan grave, hace que uno se sienta hasta mejor y diga, no, hombre, esto no es nada. O sea, el Señor siempre va a ir adelante. Y bueno, el ejemplo que no aplica para todas las situaciones de la vida, pero en las cotidianas, en las que no lidiamos siempre con una prueba súper intensa y tal vez son pruebas más pequeñas, uno se siente mejor. ¿Qué pasa si no hice una tarea? Pues nada, usted habla con el profesor o ver, lo intenta por otra vía. ¿Qué pasa si se me olvidó pagar un recibo? Bueno, lo paga. ¿Qué pasa si, no sé, o sea, lo que tenemos que hacer es dejar nuestro orgullo de lado, no tratar de controlarlo todo y simplemente dejar que todo fluya? Sí, soy consciente de que tengo que pagar el recibo de la luz mañana, que no es feriado. Bueno, está bien, mañana lo pago y ya, no pasa nada. Por último, en por qué buscamos controlarlo todo, también dice que es por temer a que todo fluya, el temor a que las cosas no salgan como yo quiero. En primera Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este mundo mándales que no sean orgullosos ni pongan su esperanza en sus riquezas, porque las riquezas no son seguras. Antes bien que pongan su esperanza en Dios, que nos da todas las cosas. Acá no habla de ricos y pobres. Esto no se trata de una situación económica, se trata de qué difícil es creer en Dios cuando ponemos nuestra seguridad en otras cosas, cuando ponemos nuestra seguridad en el dinero, en nuestra apariencia física, en una persona, puede ser nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros papás. Todas estas situaciones son complicadas y por eso es muy importante saber que el Señor tiene el control y dejarlo que Él fluya, porque si no, vamos a ser como el rico. Qué difícil es llegar al reino de los cielos cuando ponemos toda nuestra fe en el dinero o cuando ponemos toda nuestra fe en las personas. No, hay que poner toda nuestra fe en el Señor y eso es lo que Él busca de nosotros en nuestro corazón. Ahora, ya vimos algunos de los síntomas del control. Ahora hablemos un poco más de nuestro enemigo. ¿Por qué el enemigo quiere que nosotros tengamos el control de todo? Bueno, primero, porque debilita nuestra fe. En Efesios 2:1-2 dice, vosotros antes estabais muertos a causa de las maldades y pecados en que vivías, pues seguíais el ejemplo del mundo, hacías la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. O sea, él susurra en nuestro oído, duda, esto no va a llegar, esto no va a llegar, esto no va a llegar. Y mediante todas esas cosas hace que nuestro pensamiento se mueva y diga, no, si esto no va a llegar, mejor yo meto las manos al fuego yo y lo intento y no dejo a Dios trabajar. Entonces, esa debilidad de fe es lo que el enemigo busca, que dejemos de creer en el Señor. Además, de la mano de esto,
no solo se debilita nuestra fe, sino también cuestionamos el plan de Dios, porque no queremos, no decimos la verdad, yo creo que eso que Dios me prometió no creo que sea real, mejor me voy a la segura. Y eso también está mal, porque si no estamos cumpliendo los mandatos de Dios, vamos a fallar. Entonces, en Efesios 6:12 dice, porque no estamos luchando contra gente, carne y hueso, bueno, ya la habíamos leído, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo. Es la misma, es hacer énfasis en que no estamos luchando contra personas, estamos luchando contra el enemigo y contra nosotros mismos, porque nosotros mismos tenemos que decidir qué nos afecta y decidir si el control va a ser el que va a tomar nuestra vida o si va a ser Jesucristo, el Rey de Israel, el que va a tomar el control absoluto de todas las cosas que nosotros hacemos, de todas nuestras preocupaciones y todos nuestros miedos. Otra cosa que provoca el control y que por eso le gusta al enemigo es que hace que seamos dependientes de las cosas materiales. Las cosas materiales, como les mencioné ahora, nos llevan al pecado cuando ponemos toda nuestra atención en cosas que no son relacionadas a Dios. Entonces, Marcos 10, del 23 al 25 dice, Jesús entonces miró alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil le va a ser a los ricos entrar al reino de Dios. Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús volvió a decirles, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Le es más fácil a un camello pasar por el gojo de una aguja que a un rico entrar al reino de Dios. Aquí no habla de ricos. El ejemplo del rico es porque el rico puede verse como una persona que pone su seguridad en el dinero. Pero en este caso, el rico somos todos nosotros que ponemos nuestra seguridad en cosas materiales, en la plata, en el estatus, en los afanes del día a día. Cuando idolatramos y cuando nos enfocamos en algo que no sea Dios, caemos en pecado de idolatría y nos debilitamos, nos sentimos tristes, nos sentimos dudosos, nos sentimos débiles. Por eso tenemos que mantenernos siempre a raya y siempre orantes. Ok, ya vimos las razones por las cuales queremos controlarlo todo, ya vimos por qué al enemigo le gusta que controlemos todo, para debilitar nuestra fe, para cuestionar a Dios y para enfocarnos en las cosas que no tenemos para poder él realizar su plan. Ahora vamos a ver unas estrategias para amachacar, para derrotar, para vencer ese espíritu controlador. La primera estrategia es muy sencilla, es darse cuenta que somos dependientes y no autosuficientes. Es decir, nosotros, por más que vivamos solos o que trabajemos en nuestra propia empresa y nadie nos mande, siempre vamos a depender de alguien o de algo, tanto espiritual como humanamente. Porque, digamos, usted puede comprarse un paquete de galletas, pero esas galletas fueron creadas por alguien, el dinero que usted sacó para comprarlas viene de su trabajo o del de alguien más, de sus papás, si en caso de que usted no trabaje, o de su pareja. A lo que voy es que por más que estemos solos o que no nos relacionemos con nadie, siempre vamos a vivir en comunidad, siempre vamos a depender de otros para muchas cosas. Dependemos del muchacho del periódico para que nos llegue el periódico, como dependemos de eso, dependemos de las restricciones para ver si salimos o no y qué podemos hacer. Desde de cosas muy pequeñas hasta cosas muy grandes dependemos de todos y por supuesto de Dios. En el Salmo 100, versículo 3 dice, reconoced que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos pueblo suyo y sus ovejas. O sea, somos de Dios, no somos independientes, no somos unas personas autosuficientes y solas, no, somos de Dios y Él tiene el control sobre nuestra vida. Entonces, hay que estar tranquilos y saber que no dependemos solo de nosotros y que por más tratemos de controlar todo, no podemos hacer.
también hay que responder con calma en momentos críticos. Es decir, cuando a usted le mueve su estructura, no respire, ¿verdad? Porque al principio no es fácil, se los digo yo que a mí me cuesta mucho esta situación. Respiren, piensen, bueno, ok, esto fue lo que Dios quiso para mí el día de hoy. Ok, vamos a ver, a sacar lo mejor de esta situación y vamos a ver por dónde nos saca. Y responda con calma, si es a su jefe, si es a su esposo, si es su hijo que le dice un domingo a las 4 de la tarde que tiene que llevar un cartel de, no sé, de los planetas y tiene que correr. Respire y diga, bueno, Señor, este fue el plan que tuviste hoy para mí, pues lo asumo y vamos a ver cómo sale. Después es importante centrarse en lo interior y dejar lo exterior para Dios. El Salmo 139:16 dice: tus ojos vieron mi cuerpo en formación, todo estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida, cuando aún no existía ninguno de ellos. El Señor toma el control de nuestra vida, el Señor nos guía, el Señor nos ilumina. Pero es importante saber, y esto es muy, muy importante, que la única cosa que podemos controlar son nuestras acciones, nuestras respuestas, nuestra forma de sentirnos con nosotros mismos. El Señor hace milagros, el Señor mueve montañas, pero Él nos dio el libre albedrío y nosotros tenemos que decidir cómo sentirnos, si nos sentimos bien, si nos sentimos mal, etcétera. Por eso es muy importante enfocarnos en nosotros, en nuestra capacidad de respuesta, en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de tratar a otros y dejar que lo demás, que las situaciones difíciles, que las cosas que ya no están bajo mi dominio, las tome el Señor. Entonces, la primera estrategia es darse cuenta que no somos independientes, tener calma cuando en un momento crítico perdemos el control y enfocarnos en nosotros y dejar el resto a Dios. Por último, una segunda estrategia, lo primero que dice es aceptar nuestra impotencia. Y vamos a 2 Corintios 9. En esta dice: pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en los débiles. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que venga a recibir en mí el poder de Dios. Cuando nosotros vamos a donde el Señor y decimos, soy impotente, no puedo, estoy cansado, estoy harto, y lo hacemos con un corazón contrito y humillado, Él nos va a escuchar. Es reconocer y aceptar nosotros mismos, no puedo solo. También después de esto hay que ir al altar y reconocer delante del Señor que nos hemos equivocado, que hemos fallado. Por eso en 2 Crónicas 20:12 dice lo siguiente: Dios nuestro, no vas a castigarlos, pues nosotros no tenemos fuerza suficiente para hacer frente a este gran ejército que nos ataca. No sabemos qué hacer, por eso tenemos los ojos puestos en ti. Cuando usted pierde el control, ponga sus ojos en Dios. Vea esto dándoles un poco de contexto. El pueblo de Israel estaba siendo invadido por enemigos, el enemigo era más fuerte que ellos, y aún así ellos dijeron, Señor, no tengo el control sobre esta situación, tómalo tú. Y Él llegó, movió y los liberó. Entonces, cuando aceptamos que somos impotentes y después vamos al altar y le decimos, Señor, no puedo, porque primero aceptarlo con nosotros mismos y después aceptarlo con Dios, es como Él nos lleva a la victoria. Por último, en esta estrategia es importante también indagar la palabra de Dios y su soberanía. Cuando usted ya aceptó que usted es débil y que no puede, que Él sí puede, busque la palabra de Dios, busque palabras de aliento en la Biblia, busque versículos o cualquier cosa que quiera reforzar su fe para decir, sí, perdí el control, pero el Señor está aquí para mí. En Proverbios 16:33 dice, el hombre echa las suertes, pero el Señor es quien lo decide todo. Es decir, nosotros podemos decir, bueno, a ver qué pasa.
pero el Señor va a ser el que va a tomar la decisión. ¿Será que esto te conviene? ¿Será que no? Bueno, pues Él tiene el control y Él es el que lo decide. Y por último, les dejo este pequeño proverbio que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta palabra, en síntesis, es básicamente toda esta pequeña exposición, cómo el Señor es tan bueno, tan perfecto, tan increíble, que Él nos guía, Él nos protege, Él nos ama, y Él, al entregarle el control, va a ser el que nos guíe. Así que, por último, quiero invitarlo a que cierre sus ojos y hagamos una pequeña oración de cierre. Bueno, Señor, en este momento te damos gracias por esta prédica tan refrescante que nos diste, por este mensaje. Señor Jesús, gracias por estar con nosotros, gracias por protegernos, gracias por amarnos. Señor, en este momento te pedimos perdón por todas las veces que hemos intentado controlar todo, por ese miedo, Señor Jesús, a fallar, por ese miedo a quedarle mal a las personas, por esa impotencia que a veces sentimos, Señor, por esa impotencia que sentimos hoy de cara al COVID. Señor Jesús, te pedimos perdón porque a veces tú nos mueves un poco la estructura y nos cuesta, pero tú eres bueno y misericordioso y guías y proteges. Señor, en este momento te pedimos porque bendigas a todas las personas enfermas, a todas las personas en necesidad, que tomes el control de nuestra vida y de las personas a nuestro alrededor, que nos guíes y nos protejas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, hermanos, esta fue la prédica de hoy. Espero que tengan una muy bonita tarde y que Dios los bendiga a todos. Hasta luego. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Deportes, música, religión,